Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. ¿Amén? 3 veces, ¿eh? 1, 2, 3. Solo así tendrás éxito a donde quiera que vayas. Solo así tendrás éxito a donde quieras que vayas. Solo así tendrás éxito a donde quiera que vayas. ¿Amén? Esto es palabra del Señor, no es mía, ¿eh? No es una promesa mía, no es el pastor me prometió. No. Es de Dios. Y Dios se va a hacer cargo, ¿ok? Vamos a buscar el pasaje bíblico de hoy. El pasaje bíblico de hoy está en Josué, capítulo 1, versículo 1 al 2. Hoy vamos a ver el versículo 1 al 2. Vamos a leerlo todos juntos, ya que es muy largo, muy largo. Así que vamos a leerlo todos juntos, despacito, en unísono, ¿ok? Josué, capítulo 1, versículo 1 al 2, y dice así: Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés: mi siervo Moisés ha muerto, por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar al río Jordán y entrar a la tierra que daré a los israelitas. ¿Amén? Acá en el pasaje bíblico de hoy podemos ver que Moisés había muerto. El gran libertador de Israel, el hombre que hablaba con Dios cara a cara, pero este hombre ya no estaba entre el pueblo, pero Dios no había muerto. Y su plan no había terminado, sino que debía continuar. Y las personas pueden terminar un ciclo, las personas pueden cambiar, pero el plan de Dios sigue en pie. Y en ese momento crucial, Josué escucha la voz de Dios que dice: después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés. ¿Qué haces cuando el que siempre ha estado ya no está más? ¿Qué haces cuando Dios te llama a tomar ese lugar? Recordemos que Josué no era un improvisado. Él había sido uno de los 12 espías enviados a explorar la tierra de Canaán. De los 12, solo Josué y Caleb regresaron con un informe lleno de fe. Si vemos en Números capítulo 13, versículo 30, dice: subamos a conquistar esta tierra, estoy seguro de que podremos hacerlo. Cuando todos dudaban, Josué junto con Caleb, ¿qué hicieron? Creyeron. Cuando todos veían gigantes, Josué vio promesas. Cuando todos se veían a sí mismos, que eran débiles, Josué y Caleb veían a Dios, que era grande y más fuerte que cualquier ejército. Dios llama y utiliza a personas de fe como Josué. En realidad es normal ver gigantes. Quizás yo también, uno está acá parado, lee la Biblia y dice, ¿no? Qué mal estos 10. Pero yo también quizás si hubiese ido a la tierra de Canaán, es normal ver gigantes. Es normal que verse a ellos mismos, que eran pocos, que no eran un ejército, que eran campesinos. Es normal. Es normal que no se vean capaces de conquistar la tierra de Canaán. Es lógico. Es más realista eso. Pero Dios no quiere que seas realista. Dios quiere que seas una persona de fe que crea en Dios. Y este pasaje nos enseña que el verdadero éxito no comienza con nuestra fuerza ni capacidad, sino con la disposición a responder al llamado de Dios. Hoy Dios te dice, solo así tendrás éxito a donde quieras que vayas. Si confías en mi palabra, te esfuerzas y permaneces firme en la fe.
No depende de tu capacidad. No depende de lo que tú tienes. Solamente depende si tú estás haciendo la voluntad de Dios o no. De eso depende. Y si tú confías en Él. Lo importante es la fe. Lo importante es la persona que confía en Dios. Quizás, miren, de todo el pueblo de Israel, todos desconfiaron. Ninguno creyó. Hubieron solamente 2. Caleb y Josué. Los que no creyeron no pudieron entrar. No recibieron la promesa. No fueron utilizados por Dios. ¿Y Dios con quién cumplió la promesa? ¿Con quién cumplió el plan que tenía? Con esos 2 nomás. Es más que suficiente. 2 personas de fe. Incluso aunque no eran 2 y hubiese sido solamente 1, es más que suficiente para Dios. Solamente Dios necesita que ustedes confíen. Eso es lo que necesita. No necesita ninguna otra cosa. ¿Qué tengo para ofrecer? Quizás ustedes piensen a ustedes. Yo pensaba así. Yo les dije, yo les conté. Yo tenía un amigo íntimo que crecimos juntos. Él nació 1 año después que yo. Pero crecimos juntos. Éramos vecinos, íbamos a la misma escuela. Yo a su mamá le decía tía. Todavía le digo tía. Él a mi mamá le decía tía. Le dice tía. Ese que me conoce, era como un hermano para mí. Ese que me conoce más que nadie. Él estudiaba bien, yo era medio cabeza dura. Era vaguito, distraído. Era todo, ¿no? No sabía jugar al fútbol. Era el último que elegían en el pan y queso. Decía, vóley, vamos a jugar vóley. Bueno, vos tenés la red. Y ni eso hacía bien porque temblaba. Y mi amigo me dice, Arnaldo, ¿qué sabes hacer bien vos? Yo me acuerdo, era chiquito y dije, nunca lo había pensado. ¿Qué sé hacer bien? No sé hacer bien nada. Y cuando Dios me llamó, ¿qué tengo yo para ofrecerte, Señor? No tengo nada. Y la palabra, ¿sabe lo que dice? No hace falta nada. Vos solamente confía en mí. Vos solamente obedecé. Vos solamente andá donde yo te digo que vayas. Vos abrís la boca cuando tenés que abrir. Callate cuando tenés que callarte. Vos solamente hacé lo que yo te digo que hagas. Y solo así vas a tener éxito. Eso es la clave de este pasaje bíblico. De todo el pasaje bíblico de Josué capítulo 1. De lo que vamos a ver en esta semana. No es otra cosa, hermanos. Uno piensa que tiene éxito porque es inteligente. No, la Biblia nunca dice eso. Uno es exitoso mientras confía en Dios. Porque Dios es la fuente de todo. Él es la fuente de todo. De todas las cosas, incluso de la felicidad. Quizás ahora tú estás en un pozo. No ves la luz, pero tienes a Jesús, hermano. Y Él tiene la capacidad de sacarte de ese pozo y llevarte muy alto, hermano. Solamente debes confiar. Por eso, si analizamos en detalle la palabra de hoy, podemos ver en primer lugar que Dios llama en medio de las transiciones difíciles. Josué capítulo 1, versículo 1 al 2, justamente dice eso, se lo voy a volver a leer. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés, mi siervo Moisés ha muerto, por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que daré a los israelitas. El pasaje comienza con esta transición dolorosa y definitiva. Mi siervo Moisés ha muerto. Dios no oculta la realidad, no minimiza la pérdida,
Moisés, el gran líder, había partido, hermano. Para esto los israelitas se le había caído el mundo abajo. Y ahora su ausencia deja un vacío gigantesco. Y este es uno de los momentos más vulnerables para una nación. Es un momento de duelo nacional, hermano. Pero también es un momento en el que Dios se manifiesta como fiel y como vivo y presente. Y aquí está Josué, el servidor, el asistente, el número 2. No está claro si Josué se siente listo. Pero eso no es lo importante porque no lo dice la Biblia. Pero Dios sí sabe que Josué está preparado. Porque lo ha estado formando durante décadas. Dios no le dice, Josué, ¿te sientes capaz? No. ¿Qué le dice? Levántate. Versículo 2, fíjense. El versículo 2 dice, por eso, mi siervo Moisés ha muerto, por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán. O sea, ¿qué está diciendo? En otras versiones dice levántate. ¿Alguien tiene la Reina Valera acá? ¿Biblia Reina Valera? ¿Lo puedes leer, la Analía? El versículo 2. Amén, listo, hasta ahí. Dios no le dice te sientes capaz. Dios, ¿qué le está diciendo? Levántate. No le dice de manera literal, pero eso es lo que está diciendo cuando dice estas palabras. Y este mandato indica dos cosas, hermanos. Una acción inmediata. No puedes quedarte paralizado por el duelo o el miedo. En los momentos difíciles, en los momentos de dificultad, no debes quedarte quieto. No debes quedarte ahí, en ese lugar postrado. Cuando uno está deprimido no quiere hacer nada. ¿Sí o no? Uno de los síntomas de la persona que padece de depresión, ¿qué es? Está todo el día tirado en la cama. ¿Sí o no? Pero, ¿qué dice la palabra? Actúa. Levántate. ¿Estás pasando momentos difíciles? ¡Levántate! ¿Estás deprimido? ¡Levántate! Y es interesante que esta misma palabra aparece en otro momento difícil para Josué. En Josué capítulo 7, versículo 10, después de la derrota de Jai, fue el único fracaso que tuvo el pueblo de Israel después de conquistar Jericó. Y después de la derrota de Jai y del pecado oculto de Acán, Josué se postra en el suelo, angustiado, clamando a Dios. Claro, imagínense, habían perdido una guerra que en realidad no era tan significante, pero era una vergüenza. Perdieron contra Jai, una ciudad pequeña. Y estaba quebrado, confundido y estaba avergonzado. Pero la respuesta divina, la respuesta de Dios es sorprendente. Josué capítulo 7, versículo 10 dice, y el Señor le contestó, ¿qué le contestó? Levántate, ¿qué haces allá postrado? ¿Qué haces ahí acostado? Seguramente Josué estaba deprimido, estaba desanimado. Por eso Dios le dice, levántate, ¿qué haces ahí postrado? Josué estaba en crisis. Acababa de experimentar una humillante derrota. El pueblo entró en pánico. Josué, en su desesperación, cayó rostro en tierra, llorando, preguntando por qué Dios había permitido esto. Pero Dios no le responde con consuelo emocional, sino con corrección y dirección. Levántate. Hay pecado en el campamento, ocúpate, enfréntalo, límpialo, hace algo al respecto. Dios no minimiza el dolor, pero tampoco permite que sus siervos queden paralizados. Porque cuando te quedas postrado sin obedecer, ya no es humildad, sino incredulidad.
Dios lo que más odia, hermanos, lo que más odia es la incredulidad. Y lo que más le agrada es que creamos en Él. Miren, en la vida todos pasamos por momentos difíciles. La vida no es color de rosa. Hay momentos buenos y también hay momentos malos. Momentos de duelo cuando perdemos a alguien. Momentos de dolor cuando nuestros planes se frustran. O cuando nos traicionan. Cuando confiaste en alguien y te traicionaron. Cuando te dan la espalda. Momentos de incertidumbre cuando no sabemos qué hacer. Y es natural caer al suelo, hermanos. Es natural llorar, es natural lamentar. Pero no te puedes quedar ahí. Dios no bendice la parálisis. Dios bendice la obediencia. Porque muchas veces las iglesias no hacen algo al respecto. Porque no tienen fe. Se quedan con los brazos cruzados. Ay, no, eso no lo podemos hacer. El aborto. ¿Por qué la iglesia no tiene voz? Ay, nadie me va a escuchar. ¿Por qué no evangeliza? Me van a mandar freichur. Porque falta fe. Debemos creer y actuar. Debemos creer. Debemos hacer algo al respecto. Debemos accionar. No debemos quedarnos ahí en ese lugar. A veces lo que necesitamos no es una explicación, sino una orden. Levántate, levántate del lamento. Levántate del pecado oculto. Levántate del miedo. Levántate y sigue la misión que Dios te dio. No sigas en el suelo. Sí, fue duro. Sí, dolió. Sí, estás cansado. Pero tu lugar no es postrado en el polvo, sino de pie, con una misión en el corazón. Y si Dios te dice levántate, es porque todavía hay tierra para conquistar. Promesas que poseer y un pueblo que debes guiar. Miren Jesús cuando subió esa colina, el monte Gólgota, con la cruz, se cansó. ¿Cayó o no cayó? Él también tropezó. ¿Pero qué hizo siempre? Se levantó y siguió. No se quedó ahí. Esto es una imagen que nos enseña de cómo debemos vivir nosotros. En la vida puedes tropezar, pero sigue, levántate y sigue. Y si ya no tienes más fuerzas, Dios te puede mandar a un Simón de Cirene que te pueda ayudar. Así que levántate y sigue. También podemos ver un llamado a continuar lo que empezó Moisés. El propósito no murió con Moisés. La promesa sigue viva. Aunque parezca que se nos cerraron las puertas, aunque cambió las personas, Dios es fiel. La promesa no se acaba, no se termina. La promesa sigue viva. Algo parecido ocurre en 2 Reyes, capítulo 2, cuando el profeta Elías es llevado al cielo. Eliseo, su discípulo, se queda solo. Él rompe sus vestidos en señal de duelo, de dolor. Eso es, ¿no? Romper sus vestidos. Duelo, dolor. Pero luego recoge el manto de Elías y dice, 2 Reyes, capítulo 2, versículo 14, ¿dónde está el Señor? El Dios de Elías. Y al golpear el agua con el manto, el Jordán se abre de nuevo.
Dios no solo estaba con Elías, también estaba con Eliseo. Y así también Dios no solo estuvo con Moisés, sino también con Josué. Una iglesia que ha tenido el mismo pastor por 30 años, de repente se ve sin su líder. La congregación llora, algunos se confunden, otros se inquietan. Ahora, ¿qué será de nosotros? Pero en medio de esa transición, Dios levanta un nuevo siervo. No es un clon del anterior. No predica igual, pero ama a Dios. Sirve con humildad y camina en obediencia. Y Dios comienza a hacer cosas nuevas a través de él. Así sucede muchas veces en el pueblo de Dios, hermanos. Cuando un ministerio pierde un líder clave, cuando una familia pierde al padre o la madre, cuando una misión se queda sin el misionero principal, Dios no se retira cuando alguien muere. Él sigue obrando y llama a otros a levantarse. ¿Estás enfrentando una transición difícil en tu vida en este momento? Quizás se ha cerrado una etapa. Ha fallecido alguien. O te han entregado una responsabilidad que nunca buscaste. Pero recuerda, Dios llama en medio de transiciones difíciles. No te aferres al pasado como si Dios ya no obrará. Él honra a los siervos fieles del pasado, pero también prepara nuevos siervos para el día de hoy. Dios puede estar llamándote a ti en este momento. Aunque creas que no estás listos, no importa si no estás listos. Si Dios te dice, levántate, Él te va a respaldar. Aleluya. Dios te dice hoy lo mismo que le dijo a Josué. Tú y todo este pueblo deberán prepararse. Levántate. Es tiempo de avanzar. Es tiempo de seguir. No puedes quedarte sentado llorando por lo que fue. Dios te ha escogido para este tiempo. Y si obedeces su voz, Él estará contigo como estuvo con los que te precedieron. Amén. En segundo lugar, podemos ver que Dios usa a los que han sido fieles en lo poco. En el versículo 1 dice Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés. Cuando la Biblia presenta a Josué, lo describe como el asistente de Moisés. El término hebreo usado aquí es mesharet, que significa asistente personal, servidor, ayudante constante. Y esto nos enseña algo clave. Dios no lo llama por su carisma, sino por su carácter fiel. Josué no se autopromovió, no se impuso como líder. Él fue preparado sirviendo a otra persona. Durante 40 años, Josué acompañó a Moisés, escuchó sus enseñanzas, aprendió obediencia en silencio, estuvo en las sombras hasta que Dios dijo, es tu tiempo. Y no solo ello, apoyó en todo a su líder. Éxodo capítulo 33, versículo 11 dice, Josué, su joven asistente, nunca se apartaba de la tienda de reunión. Esto indica que él no solo servía a Moisés, sino que buscaba la presencia de Dios, incluso cuando no era su turno de liderar. ¿Quieres ser utilizado por Dios? Entonces, una de las cosas claves es estar cerca de los siervos de Dios. ¿Cómo te van a utilizar si no estás cerca? Siempre tenés que estar cerca, dispuesto, apoyando. Josué era así. Asistente de Moisés significa eso, y no se apartaba nunca del tabernáculo, significaba eso. Siempre estaba cerca de Moisés para que Moisés lo vea. Imagínense, una persona cuando quiere, dice, bueno, a ver, se le ocurre una idea o una visión, ¿qué va a hacer? Levanta la vista y va a llamar ¿a quién? Al primero que ve. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿No? Pero generalmente
Hoy, ¿sabes cómo hacen? ¡Ja! Y todos hacen. Y se escapan, parece el mar Rojo. Pero no hay que hacer eso. Hay que estar cerca. ¿Quiénes son los que más son utilizados dentro de la iglesia? Los que están todo el día en la iglesia. El diácono Simón. Yo le digo, diácono Simón, pero vos estás más tiempo acá, tu esposa no te dice nada. Mi esposa siempre se queja de que estoy siempre en la iglesia. Que piensa que tengo otra mujer en la iglesia. ¿Tu esposa no te dice eso? No, pastor. Yo no quiero venir, me obliga mi esposa. Al pastor le dijo eso. O sea, es un caso al revés. Es más, me mandan ahí todo. O sea, ella se queda sola en casa. Vacaciones para ella y yo trabajando acá. Pero esas personas son las que son más utilizadas. El diácono Miguel vive acá. Yo también le dije, ¿tu esposa no te dice nada? Y no, todo bien, pastor, todo bien, pastor. Él siempre todo bien. Nunca me dijo, no, pastor, no sabe. No, nunca. Todo bien, pastor, todo excelente, bien, aleluya, gloria a Dios. Amén, 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 siempre amén. Queridos hermanos, Dios no va a utilizar una persona así. Y miren quién salió anciano y quién salió, ¿no? Diácono ungido. ¡Qué casualidad! No es casualidad, hermanos. ¿Quieren ser utilizados por Dios? Entonces vengan cerca. Nadie se quiere acercar. Todos se alejan. Vengo y, ahí viene el pastor, ahí viene el pastor. El único que se acerca es Teo. Que me dice, Teo, pastor, y me da un besito. Hoy entró a mi oficina. Se escondió ahí abajo de la mesa porque no quería que lo vieran. El único que se acerca a Teo. Teo va a ser utilizado en gran manera. Aleluya. Pero ¿saben qué? Esto, ¿saben quién me lo enseñó? Obviamente la palabra, ¿no? Pero me lo enseñó mi pastor. Él siempre decía, los que son más fieles, los que son utilizados por Dios, son los que siempre están cerca del pastor. Y siempre nos decía a nosotros, ustedes, pero yo sé que, y el pastor Choi siempre decía esto, quizás ustedes piensen, pero el pastor debe estar ocupado, y si le pregunto, y le digo cosas, le cuento de mi vida, no lo quiero estresar, pero eso es lo que tienen que hacer. Pegarse. Pastor, mire esto, tengo este motivo de oración, pastor. Venir todos los días a la oficina, pastor, todos los días. Necesito oración. Y hoy no necesito, pero óreme por las dudas. Así hay que ser. Hasta tal punto diga, no vengas más. Y no importa, sigan viniendo. No, eso es lo que nos enseñaba el pastor Choi. Eso es lo que nos enseñaba el pastor Choi. Y es dicho y hecho, los que están alrededor, cerca, son los que más Dios utiliza. Y también Dios los bendice más. Pero no lo hagan por las bendiciones, hagan porque quieren hacer algo para el Señor. Y si ustedes están todo el tiempo cerca, al que primero se me ocurrió, ¿a quién es? A los que están cerca. ¿Sí o no? Es así, tal cual. Y el que más voy a tener consideración aquí, al que estoy cerca. El que viene todos los días, me llama todos los días, me manda WhatsApp todos los días. A ese le voy a tener consideración. ¿Sí o no? Que esté todo el día, hola pastor, hola. ¿No? Ese es el secreto, hermanos. Miren, David, antes de ser ungido rey, fue fiel como pastor de ovejas. Y no descuidó ni una sola oveja. Y él siempre andaba cerca del rey. Pedro está en todas en la Biblia. Fíjense en donde era la sombra de Jesús.
Y antes de ser pescador de hombres, fue pescador de peces y lavaba redes. Y era el que más cerca estaba de Jesús. Fíjense. Jesús a quién utiliza, al que más cerca está. Eliseo, lo mismo. Elías le dijo, che, andate. No, voy a estar con usted hasta que usted se vaya. Yo no me voy. Eliseo fue llamado mientras araba la tierra con bueyes, fue servidor de Elías hasta antes de subir. Se quedó junto con él hasta antes de que fuera llevado por Dios. Se quedó ahí. Fue el único que estuvo ahí a su lado. Y Dios le dio la doble porción de Elías, a Eliseo. Dios no llama a los que buscan plataforma, luces, cámaras, aplausos, sino a los que muestran fidelidad constante, incluso sin aplausos, y a los que están cerca de los siervos de Dios. Estar cerca de Dios, de los siervos de Dios, hermano, el siervo de Dios ustedes lo tienen que ver como de esta manera, como el enviado de Dios. Y si ustedes quieren servir bien a Dios, tienen que servir bien a los enviados de Dios. Es un embajador, es un representante de Él. ¿Se entiende a lo que voy? Y si ustedes realmente le quieren ser fieles a Dios, tienen que serle fieles a los siervos de Dios. ¿Te guste o no te guste? Por fe. Y no por, feeling, yo tengo feeling con este. No te guíes por esas cosas. Guíate. ¿Quién fue el pastor que me predicó? Yo me salvé y yo estoy creciendo en fe y que Dios está orando conmigo. Me caiga bien, no me caiga bien. Esa es la persona que Dios puso para ti. Pero algunos dicen, no, yo me alejé porque el pastor no me saludó, porque el pastor dijo esto, porque... Eso no es fe. ¿Dónde está la fe? Yo les dije, ¿quieren vivir sabiamente? ¿Quieren hacer las cosas sabiamente? No se guíen por las emociones. Guíense por la fe. Guíense por la palabra. Pero sí, es verdad, somos de carne. De carne somos, dice, ¿no? Pero ahí es donde siempre pisamos el palito. Debemos guiarnos por la fe. Y ahí, cuando más no te caiga, más necesitas fe. Porque esa persona es la que me puso ahí. A él, me guste o no me guste. A tus padres no los elegiste tampoco, ¿sí o no? Te guste o no te guste, son tus padres, respetarlos, honrarlos por fe. Y es así, hermanos. Dios es un Dios de orden. Y las bendiciones vienen de arriba para abajo. En una iglesia pequeña había una hermana llamada Marta que limpiaba los baños cada domingo. Mucho antes de que todos llegaran. Venía tempranito, limpiaba los baños. Nunca se lo pedía a nadie, pero venía igual. Y ella simplemente decía, es para mi Señor. Pasaron muchos años. Un día, un joven visitante se impactó por esa humildad y esa entrega de esta señora. Y ese joven luego se convirtió en pastor. Y siempre decía, aprendí a servir viendo cómo Marta limpiaba los baños con más amor que muchos predicaban. Lo que parece invisible para los hombres es valioso. Lo que parece invisible para los hombres es valioso para Dios. Amén. Aleluya. Amén. ¿Estás ayudando a alguien a crecer? ¿Estás detrás de cámara? Sigue fiel, Dios lo ve. Amén. ¿No te han dado reconocimiento? Dios no se olvida de tus obras. Amén. ¿Siente que estás esperando tu tiempo? Acordate de que Josué esperó más de 40 años
pero Dios nunca llega tarde. Lo que haces hoy en secreto, Dios lo puede usar mañana en público. No te detengas, hermano. Si estás sirviendo en el anonimato, sigue sirviendo. Si estás sembrando con lágrimas, sigue sembrando. Si estás en la sombra de otro líder, sigue aprendiendo. Porque el Dios que vio a Josué cargar mochilas y servir en silencio, ese es el mismo Dios que hoy está mirando tu corazón. Mateo capítulo 25, versículo 21 dice: hiciste bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Aleluya. Dios nunca se olvida lo que tú haces por Él. Y por último podemos ver el éxito que comienza cuando damos el primer paso en fe. El versículo 2 dice: por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que daré a los israelitas. La palabra prepararse indica decisión activa. Dios no dijo, piensa en lo que podrías hacer o espera hasta sentirte listo. No, lo que dijo fue, prepárese, cruza, dirige, obedece. Josué no recibió el poder mientras oraba, sino cuando caminó hacia el Jordán. Miren, Pedro no caminó sobre las aguas hasta que bajó del barco. ¿Sí o no? Cuando bajó del barco empezó a caminar sobre el agua. El milagro viene después del paso de fe, hermanos. Lo mismo pasa, el agua se convirtió en vino cuando llenaron las tinajas hasta arriba. El paso de fe. La viuda de Sarepta tuvo alimento durante toda la sequía cuando le dio primero al siervo de Dios. El paso de fe. ¿Qué pasaba si no le daba? Iba a comer esa última porción y se iba a morir. Porque Dios no iba a proveer nada. Pero Dios espera, ¿qué cosa? Tu paso de fe. Dios quiere ver, mostrame tu fe. Y cuando tú muestras tu fe, Dios obra. Jesús hizo el milagro de los 5 panes y los 2 pececitos. ¿Por qué? Porque un muchachito tuvo fe. Eso fue suficiente para Jesús. Que un muchachito de 5.000 hombres venga con sus 5 panes y 2 pececitos y se lo entrega a Jesús. Paso de fe. Dios proveyó un becerro cuando levantó el cuchillo a Abraham. ¿Sí o no? Para sacrificar a su hijo Isaac. Cuando levantó y dijo, pará, ya está, ahora sé que confías en mí. Y justo ahí había un cordero preparado. Sacrificame ese cordero por tu hijo. Ya está, recibí a tu hijo como sacrificio. Dios prueba tu fe. Miren, esto memorícenselo siempre. Primero la fe. Después viene la provisión de Dios. Pero el mundo dice al revés, ¿no? El hombre dice al revés. No, primero dame y después hago. Pero en la Biblia no es así. Primero demostrá que confías en Dios. Y después Dios provee. Miren, esto también me lo enseñó mi mentor. Y la palabra también, porque la palabra me confirma todo eso. Obviamente Él lo saca de ahí. Si tú quieres ser utilizado en gran manera, no hace falta que tengas mucha capacidad. Solamente que tengas fe. Depende de cuánto fe tengas, es cuán grande es la vasija. Si vos tenés mucha fe, tu vasija va a ser muy grande. Y Dios va a llenar mucho más en esa vasija. Pero si tu fe es pequeña, vas a recibir muy, muy poco. Y no solamente bendiciones estoy hablando ministerialmente. Muchas veces Dios no obra a través de ti porque te falta fe. Porque estás siempre analizando y
¿y si hago así? No, con este no puedo. No, con este, este es un 4 de copa. No, con este equipo, ¿qué voy a hacer? No. Y te quedas ahí. A ver, con esta platita, a ver. ¿Qué tengo ahí? Tengo 2.000 pesos. ¿Qué hago con 2.000 pesos? No, mejor lo guardo y me compro un alfajor. ¿Qué sé yo? Va a ser mejor. Por lo menos lleno mi pancita. Y nosotros los seres humanos... Y así nunca Dios te va a utilizar. Se te van a cerrar las puertas. Yo esto lo confirmé. Miren, ¿saben por qué tardamos? Fue mi culpa. ¿Saben por qué tardamos tanto en que se abran las misiones? Fue mi culpa, mi falta de fe. Yo también estaba, y si hacemos así, no, todavía no estamos preparados. Yo veía, no, todavía no estamos preparados. Y así pasaron los años. Y yo me quejaba, Señor, abre las puertas de las misiones, abre las puertas de las misiones, abre las puertas de las misiones. Pero a través del pastor Choi, al estar cerca uno del pastor Choi, ¿no? Miren qué cosa, ¿no? Qué lindo. Me dijo, una vez el pastor dijo, mira, cuando veía el ministerio, Arnaldo, parece que no tenés nada, pero si tenés fe puedes hacer de todo. Y ahí me hizo un clic en mi cabeza. Y desde ahí dije, ya está, ya fue, me tiro a la pileta, no sé si hay agua o no, me tiro igual. Porque yo confío en el Señor. Y ahí fue, vamos a hacerlo, ya fue, ya está, no importa. Y todo estaba, ¿seguro, pastor? Sí, vamos a hacerlo. Lo hacemos igual. Pero no tenemos recursos. No importa, Dios va a proveer. Vos anuncialo. Anúncielo usted, pastor. Y lo hicimos. ¿Y saben qué? Fue uno de los mejores viajes misioneros que tuve en mi vida. ¿De dónde salieron esas cartucheras? ¿De dónde salieron esas golosinas? ¿De dónde salieron esos lápices? ¿De dónde salieron esas gomas? ¿De dónde salió la plata para los pasajes? Fue Dios que obró a través de ustedes. Lo único que faltaba era fe. Yo no lo veía. Y después de eso, ahora, agarrate, Catalina. Brasil, ¡vamos! ¿Quién lo va a pagar? ¡Dios lo va a pagar! Y cada vez que me pasa cuánto tenemos en la tesorería, lo borro. Dios lo va a pagar. Vengan todos. Pero paguen, ¿eh? ¡Aleluya! No digan, uy, yo quiero ir, pero no tengo plata. ¡Anótense! Anótense. Pero háganlo en oración, ¿eh? Háganlo en oración. Ahora tengo que poner el cupo limitado, me parece. Pero es así. Primero la fe. Y después Dios provee. Es así, hermanos. Y ustedes no se quejen más. Porque hoy Dios les está diciendo, ¿sabes por qué no tenés más? Porque te falta fe. Por eso es. Con fe hacelo. Hacelo con fe. Un joven sintió el llamado misionero. No un joven, no, un señor grande. Terminó su mandato a los 70 años, un pastor. 70 años. Uno cuando termina 70 años, él encima de esta persona era un pastor emérito, que ya está, o sea, un pastor emérito es una persona que hizo más de 20 años de ministerio en una misma iglesia. Terminó como pastor emérito, consejero, respetado. Y no solo eso, él fue el fundador de esa iglesia. Fue el fundador, ¿no? John Wangyoe. Sí, fue el fundador de esa iglesia. Y cuando terminó, claro, uno dice, ya tenés 70 años, ya está, ya hice mucho, ¿sí o no?
Y Dios había obrado mucho en él. Pero Dios lo llamó para ir a Tanzania, África, a los 70 años. Él no sabe ni hablar africano, solamente sabe inglés y coreano. Un señor de 70 años que se vaya a África. Y no es que iba en África y ya tenía los contactos. No. Él iba a ir sin nada. Sin nada. Se fue sin nada a los 70 años. ¿Y saben qué? ¿Qué hizo? A ver, adivinen qué hizo. Se fue. Se tomó el avión y se fue a Tanzania. Llegó, no conocía a nadie. Empezó a orar, empezó a golpear, empezó a ver, empezó a visitar iglesias. Empezó sin nada. Ni siquiera tenía dinero que lo sponsoree alguien. Y cuando iba a una iglesia, era una choza de chapa, de madera, sentía en su corazón, ¡ay, qué lindo sería alguien que ofrende acá! Y eso, oraba por eso. ¿Saben quién es? El hermano del pastor Choi. Y el hermano del pastor Choi un día lo vio. ¿Qué estás en África? ¿De verdad te fuiste a Tanzania? Sí, no, hay una iglesia ahí que... Encima él es chiquitito, sí, que tiene una choza. ¿En tu iglesia no habrá alguien que nos pueda ofrendar? No, nosotros también estamos mal. Estamos recién terminando la escuela. Estamos ahí, no. Y justo alguien de la iglesia central ofrenda en un retiro espiritual. ¿Cuánto era? ¿20.000? $20.000. Y puso que sea utilizado en donde el pastor decida. Y le había dicho, ¿cuánto necesitas? 20.000. Cuando había recibido esto, dijo, bueno, acá tengo a alguien que me dio 20.000. Llévatelo. Hizo la primera iglesia. Luego apareció otro. Yo ofrendo 20.000. Bueno, y no tenés, acá alguien ofrende, vos necesitas. Y así, ¿saben cuántas iglesias hizo? Hizo un montón de iglesias, con 40 y pico. Nuestra iglesia hizo 26 o 23, algo así. Y también pozos de agua. Fundó seminarios. Ayuda a un montón de pastores. Un hombre de 70 años, coreanito, peticito, que fue solamente por fe. ¿A qué quiero llegar con esto, hermanos? Dios lo único que necesita es tu fe. Si tu fe es grande, Dios te va a utilizar en grande. Si tu fe es chiquita, Dios te va a utilizar hasta ahí nomás. El límite es la fe. ¿Amén? Cuando no tenía dinero para hacer, cuando Dios lo había llamado, Dios se encargó de todo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasos concretos estás tomando hacia el llamado de Dios que te ha dado? Muchas veces uno no actúa. No, es que falta, me tengo que preparar un poco más. No, es que todavía tengo que pagar algo, una hipoteca. Yo he conocido mucha gente así. Sí, pero no era que vos te ibas a ir a... Sí, lo que pasa que esto, que lo otro. Hay una persona que yo conozco que recibió el llamado de Dios para ser pastor. Sus hijos eran adolescentes, estaban terminando la secundaria. Y empezó a estudiar, pero después dejó y así. ¿Por qué no va? ¿Por qué no vas al seminario? ¿Por qué lo dejaste? No, es que primero voy a mandar así, voy a que terminen la universidad mis hijos y que se casen. Y después, bueno, voy a hacer ahí. Queridos hermanos, no se hacen las cosas de esa manera. Se hacen con fe. Amén. Dios no te mostró el camino completo,
pero ya te mostró el primer paso. Levántate, no esperes más. Voy a concluir. El éxito comienza con obedecer al llamado. Dios le dijo a Josué que cruzara el Jordán, pero también nos llama hoy a cruzar nuestros propios Jordanes. El miedo al fracaso, la comparación con otros, la duda sobre nuestras capacidades. Que estas cosas no te desanimen. No mires estas cosas. Mira a Dios. Mira, si Dios te llama, Dios se hace cargo. Mateo capítulo 6, versículo 33 dice eso. No te preocupes. Más bien, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas serán por añadiduría. Tú actúa con fe y Dios se va a ocupar de todo. Dios va a proveer de todo, de tus hijos, de tu familia, de vos, qué comer, qué vestirte, incluso para que tú puedas bendecir a otros. Yo, mientras preparaba este sermón y los sermones de esta semana, yo le voy a decir la verdad. ¿Qué podemos hacer nosotros en la Iglesia Latina? Recién comenzamos, no tenemos experiencia. Pero me di cuenta que estaba equivocado. Eso no es importante. Depende de cuánta fe tengas. Dios me hizo dar cuenta de eso. Arnaldo, eso no es importante. Yo me miraba en mi iglesia. Todavía no tenemos instrumentistas, recién nada, ¿no? Somos poquitos todavía. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos cambiar el mundo? ¿Cómo podemos ser luz y sal? ¿Cómo puedo? Yo estoy orando, Señor, quiero que haya muchos seminaristas, entrenarlos, fundar otras iglesias en otros barrios, en otras localidades, en el norte, en el oeste, en el sur. En el este no, porque está en la mar. Aunque alguien si quiere ir, yo lo mando. A Uruguay, quizá. En el sur, en el norte. No, yo les diría, no, allá es tan caluroso. Yo no te voy a ir a visitar. Si vas a Ushuaia, puede ser. Y entrenarlos, apoyarlos en oración, aconsejándole. ¿Cuándo va a pasar todo eso? Yo le decía al Señor acá, Señor, ¿cuándo? Y me di cuenta a través de las palabras. No se trata de eso, Arnaldo. Se trata de vos, Arnaldo. El problema sos vos, Arnaldo. Yo te di visiones. El diácono Miguel sabe, yo tengo muchas cosas que quiero hacer, pero estoy ahí, viste, conteniéndome. Por eso yo me di cuenta que fue Dios que me lo estuvo dando, pero yo lo estaba parando. ¿Por qué? Porque me falta fe. Hay tantas cosas que quiero hacer, hermanos. Hay tantas cosas que Dios me dio en el corazón y yo no lo hacía porque faltaba fe. Y me di cuenta de que yo puedo ser como Josué si tengo fe. Porque Dios me está diciendo, yo estoy con vos, Arnaldo. ¿Por qué no actuás? Levantate, andá, no te desanimes. Yo estoy con vos. Yo te voy a proveer lo que necesitas. Yo te cubro todo. Tenés mi respaldo. Vos solamente tenés que estar dispuesto. Y ahí está el verdadero éxito, hermanos. El verdadero éxito, el éxito que Dios honra, no viene por la fama, el dinero o los logros, sino por responder a la voz de Dios.
y cumplir con el propósito que Él nos dio. Sin peros, sin excusas, sin poner freno. El freno lo pones vos porque te falta fe. Hoy Dios te está diciendo a ti, mi siervo Moisés ha muerto. Por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse. ¿Quién quiere decirle hoy a Dios, aquí estoy? Señor, úsame a mí. ¿Quién quiere tomar el lugar que Dios le ha reservado para su reino? Responde. Da un paso de fe. Dios te quiere usar. Solo así tendrás éxito donde quieras que vayas. Yo, justamente hoy hablando con mi esposa, le estaba diciendo, desde que obedecí a Dios, todas las decisiones que tomé, no me equivoqué. Y mi esposa me dice, che, tenés que ser un poco más humilde. Pero le dije, es la realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Antes, cuando no obedecía, todas las decisiones que tomaba me equivocaba. ¿Realmente querés tener éxito? Obedece al propósito de Dios. Y vas a ver cómo Dios te va a hacer prosperar en todo lo que hagas. Aleluya. Oremos. Señor, Dios Todopoderoso, gracias porque aun cuando los tiempos cambian, tú no cambias. Gracias porque cuando una etapa termina, tu propósito sigue. Hoy reconocemos que no somos suficientes para nosotros mismos, pero confiamos en que tú llamas, tú capacitas y tú sostienes. Te pedimos que hables con claridad en nuestros corazones. Ayúdanos a levantarnos, a dar pasos de fe y a obedecer tu llamado sin temor ni demora. Perdónanos por las veces que dudamos o nos comparamos con otros. Enséñanos a ser fieles en lo poco y a confiar que tú estás preparando algo más grande. Que salgamos de aquí no solo animados, sino también decididos a descubrir, abrazar y vivir el propósito que tú has puesto sobre nuestras vidas. Danos fe. Danos fe para no guiarnos por las circunstancias. Danos fe para no vernos a nosotros mismos. Danos fe para verte a ti nomás. Y danos fe para actuar. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos